Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de hoy en la clase de Física 2 va a ser el MRUA. No sé si se acuerdan, en la clase pasada vimos lo que es el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, pues en esa clase justamente les hablé un poco de lo que sería el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, lo ideal sería empezar describiendo su nombre o por qué se llama así. Bueno, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Para empezar, si recuerdan, en el MRU no hay aceleración. La velocidad es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si te empiezas moviendo a 10 kilómetros por hora, te vas a terminar moviendo a 10 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere decir. En cambio, aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si te empiezas moviendo a 10 kilómetros por hora, puede que termines moviéndote a 50 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, puede haber una ampliación de lo que sería la velocidad, ya sea aumentando en este caso que sería a 50 kilómetros por hora, o hasta se podrá reducir a avanzar a 1 kilómetro por hora. Es justamente esa la principal diferencia, el hecho de que la aceleración ya no es igual a cero como antes la teníamos, sino que ahora la aceleración tiene un cierto valor, un valor que va a hacer que nuestra velocidad aumente o se disminuya, todo dependiendo de qué caso sea o de cuál sea justamente el valor de la velocidad. Bueno, ¿qué quiere decir lo de uniformemente? ¿Ok? Lo de uniformemente lo que significa o lo que quiere dar a representar es el hecho de que la velocidad en este caso va a aumentar de manera constante o disminuir de manera constante. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es de que no vas a ir aumentando la velocidad poco a poco y de repente aumenta mucho de golpe, o al contrario, aumenta mucho de golpe y luego de poco en poco. Lo que quiere decir es que cada cierto tiempo ver aumentando en la misma, llamémoslo, progresión o secuencia. Eso quiere decir que va a quedar algo como, llamémoslo, una parábola, como una curva, llamémoslo así, que puede ir subiendo o justamente puede ir bajando. Eso es lo que representa el uniformemente acelerado. Ok, ya habiendo explicado más o menos lo que es su nombre, pues las fórmulas para este tipo de movimiento se complican. ¿Por qué? Porque en el MRU lo que nosotros no teníamos anteriormente, que era la aceleración, ahora sí la tenemos. Y eso hace que como nuestra velocidad cambie a lo largo del tiempo, ya sea aumentando o reduciéndose, pues puede causar problemas justamente en momentos, digámoslo, más adelante. Tal vez no se note mucho en los momentos iniciales. ¿Por qué? Porque en esos momentos como que la aceleración todavía no tiene mucho efecto, a menos que sea una aceleración muy grande. Entonces, en los momentos iniciales será donde más se parezca a los resultados que teníamos antes, pero en los últimos instantes será donde más discrepancia lleguemos a tener con lo que eran nuestros datos anteriores, por decirlo de alguna manera. Bueno, tengo aquí las fórmulas, no sé si se acuerden, las fórmulas de aquí del movimiento rectilíneo uniforme, donde tendríamos que velocidad es igual a distancia entre tiempo, que la distancia es velocidad por tiempo y el tiempo es distancia entre velocidad. Si no se aprenden, digamos, las tres, hay como un pequeño truquito para aprendérselas. ¿Qué quiero decir con el pequeño truquito? Generalmente, pues ustedes se pueden aprender la de velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Por qué se la podrían aprender? Porque pueden relacionar las unidades. Velocidad, pues kilómetros por hora. Entonces kilómetros es distancia y la hora es el tiempo. Por eso es que podrán más o menos relacionar esa parte con la velocidad. El truquito sería este. Si se dan cuenta, aquí dibujé un triángulo. ¿Qué tiene el triángulo? La velocidad, la distancia y el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, velocidad es igual a distancia entre tiempo. La distancia está arriba y el tiempo está abajo. La distancia es igual a velocidad por tiempo, que sería la multiplicación de estos dos.
se multiplican, por decirlo de alguna manera, porque están al lado. Y el tiempo es la distancia entre la velocidad, que si se dan cuenta es distancia arriba, velocidad abajo. Ese sería, por decirlo de alguna manera, un truco para que ustedes pudieran notar o aprenderse de una mejor forma lo que vendrían siendo estas fórmulas. Digamos, esto es como que un consejo, no tienen por qué aprendérselo, de todos modos, ya sea en la guía del examen, y en el examen yo les voy a estar poniendo las fórmulas, y si no se las llego a poner, ustedes pueden llegar a mandarme mensaje o preguntarme como sea el caso. Digamos, si el examen se termina haciendo de manera presencial, pues yo voy a estar ahí al lado de ustedes en el examen, y si levantan la mano, me hablan, yo les voy a poder solucionar cualquier duda, no hay ningún problema. O si no, podrían llegarme a mandar mensaje, no hay ningún problema por eso. Pero bueno, continúo. Si lo notan, justamente en estas fórmulas no hay nada relacionado con la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a 0. Entonces es cuando nos vamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí cambia porque si se dan cuenta, la aceleración ya no es igual a 0, ya existe. Puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso, si se dan cuenta, esta sería la nueva fórmula de velocidad. La velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? O si lo notan. Si lo notan, ahora que tenemos velocidad, existe este término. ¿Por qué? Porque anteriormente aquí nosotros tenemos que la aceleración era igual a 0. Entonces hubiera sido 0 por el tiempo, nos va a dar 0. Entonces hubiéramos tenido que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Cosa que en este movimiento es cierto porque no existe la aceleración. Pero ahora que cambiamos de movimiento y ya tenemos una aceleración ya sea positiva o ya sea negativa, este término es cuando se incorpora, por decirlo de alguna manera, a nuestra fórmula. Y ahora existe. Entonces tendremos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa sería la primera fórmula, que si lo venimos comparando sería esta, velocidad y velocidad. Si lo notan, hay un pequeño cambio en esto. ¿Y por qué es aceleración por el tiempo? Esto surge porque las unidades de la aceleración regularmente son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, tenemos metros sobre segundo cuadrado. Si lo multiplicamos por el tiempo, que serían segundos, pues obtendríamos que son metros por segundos entre segundos cuadrados. Y justamente que son los segundos cuadrados es segundo entre segundo. Entonces, segundo entre segundo da 1 y simplemente queda metros sobre segundo. Y esas son unidades de velocidad. Pero bueno, ahora pasamos a la posición. Si se dan cuenta, aquí tenemos que la distancia recorrida, por ponerlo de alguna manera, es igual a velocidad por tiempo. Es qué tan rápido ibas y por cuánto tiempo ibas a esa velocidad. Esa sería como que la fórmula que tendríamos de distancia. Ahora, si lo notan, es mucho más larga. ¿Qué quiere decir la fórmula? Dice que la posición va a ser igual a tu posición inicial, que es tu x0, donde empezaste, más tu velocidad inicial por el tiempo, que es a la velocidad que iniciaste a moverte y por cuánto tiempo te estuviste moviendo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, anteriormente teníamos, digamos, hasta lo que era esta fórmula, que era tu posición es igual a tu posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si empezabas en el punto cero, por decirlo de alguna manera, no tienes posición inicial. Entonces nada más sería tu velocidad por el tiempo, que es esta fórmula que tenemos aquí. Justamente al momento en que ya agregamos la aceleración, pues ahí con este término lo que estamos haciendo es como que agregar cómo puede cambiar la velocidad y qué tanto puede aumentar en ese lapso de tiempo. Si se dan cuenta, aquí las unidades pues serían metros sobre segundo al cuadrado y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado, que vendrían siendo segundos al cuadrado. Entonces tendríamos pues precisamente metros por segundo al cuadrado entre segundos al cuadrado. Y este término ya solo nos queda en metros. Ya no tendríamos ningún otro problema para sumarlo con una posición inicial o con la velocidad por el tiempo.
¿Por qué? Porque todo estaría en metros y esto lo que vendría representando sería la distancia recorrida. Digamos, si empezaste a 5 kilómetros por hora durante 10 segundos, pues sustituyes y ya tendrás esto. En ese caso en que no tuvieras aceleración. Pero ya que tienes aceleración, ahí justamente ya cambia y tienes que agregar este término. Y ahora viene el último, que es la aceleración. Si se dan cuenta, la aceleración decía que era constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora la aceleración es la que se va a mantener igual todo el tiempo. La aceleración no va a cambiar. Era como la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiero decir con que era como la velocidad? Porque la velocidad iba a ser igual todo el tiempo. Ahora aquí la velocidad va a cambiar y lo que va a ser igual todo el tiempo justamente va a ser la aceleración. Ese es como que el principal cambio, el que ahora ya cambie la velocidad y tengas una nueva variable o un nuevo término que no cambie. Ese sería como que el chiste, por decirlo de alguna manera. Y si lo ven, aquí ya tengo nuevas gráficas. Si se acuerdan, antes teníamos que la velocidad era una recta completamente plana, pero ahora ya no lo es. Es una recta que, si lo piensan, se asemeja a la que era la recta de la posición antes, que iba aumentando en forma de línea recta o iba disminuyendo justamente en forma de línea recta. Ese es como que el cambio. Y ahora es la posición en la donde notamos principalmente la curva. Cómo puede ir normal de repente y boom, empezarse a elevar. Esto, una vez que ya manejas una aceleración, digamos, las distancias se recorren y aumentan mucho más rápido. ¿Por qué pasa esto? Porque a la hora de que tienes una aceleración, tu velocidad va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, cada vez que aumenta tu velocidad, pues quiere decir que recorres justamente menos tiempo, más distancia en menos tiempo. Es por eso que ese término se va aumentando. Y si se dan cuenta, empiezas normal y boom, 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 y aumentas cada vez más rápido. En cambio, si es al revés, empiezas normal y boom, 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 disminuye cada vez más rápido. ¿Por qué estarán la recta, digamos, hacia arriba o hacia abajo? Esto depende de cómo sea la aceleración. Como les dije anteriormente, la aceleración puede ser positiva o negativa. ¿Cuál es la diferencia de que la aceleración sea positiva o sea negativa? Una aceleración positiva justamente es la que nos va dando más y más velocidad a cada momento. Puedes ir de repente a 5 km por hora, 10, 15, 20, 50 km por hora y la aceleración va a hacer que cada vez vayas más y más rápido. Esa es la aceleración positiva. En cambio, la aceleración negativa es, digamos, lo opuesto. Si vas a 50 km por hora con una aceleración negativa, vas a ir reduciendo tu velocidad justamente. Vas a ir 50, 30, 10, 5, 1, hasta llegar a 0. Cuando llegues a 0, eso significa que ya no vas a tener velocidad, que te vas a quedar quieto. Pero si sigues teniendo tu aceleración negativa, va a empezar a ser, llamémoslo, velocidades negativas. ¿Qué significaría que la velocidad sea negativa? Lo único que significa eso va a ser que vayas a empezar a retroceder, retroceder, retroceder. Y vas a empezar cada vez a retroceder más y más rápido. Todo esto si durante todo ese segmento de tiempo tu aceleración se mantiene negativa. Estos problemas generalmente son un poco más complejos, llamémoslo, que los problemas normales de MRU. ¿Por qué son más complejos? Por el hecho de que tienes que manejar más términos. Pero digamos, si planteas bien y marcas tus segmentos cada uno conforme debe de ser, por decirlo de alguna manera, no se te deberían de complicar tanto, dado a que nada más sería cosa de sustituir. Generalmente, ¿qué se te dan en este tipo de problemas? Digamos, lo que regularmente es lo que más te piden es calcular la posición del objeto. Si te piden calcular la posición del objeto, te dan esta. Si los datos que te van a dar, por lo tanto, van a ser estos de aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente te van a decir una posición inicial, digamos que empiezas a 10 metros de tal lugar
Entonces tu posición inicial ya son 10 metros. Cuando no te dan posición inicial, ¿qué quiere decir eso? Que empiezas en un punto cero, por decirlo de alguna manera. Entonces este término de aquí es cero y no vale nada. Ok, entonces seguimos. Nos van a dar también el término de lo que será la velocidad inicial. Nos dicen a qué velocidad empiezas tú a moverte. Y también de eso depende qué tan rápido, por decirlo de alguna manera, te mueves de manera inicial. Otro dato que no nos puede faltar es el tiempo, por decirlo de alguna manera. El tiempo nos lo dan. Entonces ya con eso tenemos estos dos datos, bueno, estos tres. Y el último que falta justamente será la aceleración. ¿Qué tanto afecta cómo te mueves? Bueno, ¿qué tanto afecta eso a tu velocidad? Y con eso ya podrías sacar justamente la posición. También hay opciones, digamos, en las que te pueden dar la velocidad final. ¿Por qué te darían la velocidad final? Esto te lo darían con el propósito de que tú calcularas la velocidad inicial. Digamos, si te dan la velocidad inicial, puedes calcular, bueno, con la aceleración y con el tiempo puedes calcular la velocidad final. Pero, si lo hacen al revés, con la velocidad final, justamente podrías calcular la velocidad inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Si se dan cuenta, este término de aceleración por tiempo está sumando. Entonces, si lo pasan restando, de tal manera que sea la velocidad final menos la aceleración por el tiempo, ese término nos quedaría siendo igual a la velocidad inicial. Es justamente ese hecho, digámoslo, de despejar términos, de mover cosas de un lado a otro, el hecho que nos puede ayudar o facilitar el trabajo si no tenemos algún dato. No sé cómo lo estén viendo, si lo vieron si lo están viendo, se supone que ahorita en Matemáticas 2, cómo están viendo los despejes, o si ya los van a ver, o no sé eso. Por lo tanto, ahorita no voy a tratar de trabajar eso con ustedes, de que traten de mover cosas de un lado a otro. No sé, tal vez en la sesión del sábado les pregunte si ya lo han estado viendo, si lo han estado, digamos, tocando, para ver si, como que ya lo están viendo, pues como un complemento, que no solo lo puedan ver de esa manera, sino que también lo puedan ver de esta manera, llamémoslo. En lugar de, tal vez ustedes lo estén haciendo con números y tal vez con los números se enreden un poquito más, entonces lo pueden hacer con letras, que eso ya no tienen valores, como serían las fórmulas, justamente para ir moviendo y tal vez no trabarse tanto. Bueno, es lo que yo pienso. Eso ya lo veré justamente en la clase del sábado y les estaré preguntando que cómo van con respecto a ese tema. Bueno, este tema es, digamos, corto y muy parecido al movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, justamente porque son como que lo mismo, no llamémoslo lo mismo, pero sino que sí son como derivados. Entonces, al ser así derivados, los temas y a tratar y todos los tópicos, por decirlo de alguna manera, se parecen. Hasta las fórmulas, si lo notan. Ya les dije que si en las fórmulas quitan la aceleración, bueno, no la quitan, ponen la aceleración igual a 0, les daría lo mismo que si tuvieran las fórmulas de aquí. ¿Eso por qué pasa? Porque las fórmulas están relacionadas, por decirlo de alguna manera. Esta fórmula es la misma fórmula que esta, pero en esta tienes la condición estricta de que la aceleración es igual a 0. Es por eso que ahí la aceleración ya no te aparece. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por la clase de hoy. Si no me entendieron, pueden mandarme un mensaje o lo vemos justamente en la clase del sábado, no se preocupen. Les voy a dejar su tarea con respecto a este tema. Si no me entienden, les pido muy atentamente de favor que me digan que quieren una guía. ¿Qué les voy a poner en la guía? Les voy a poner los temas. Bueno, les voy a poner estos dos temas, les voy a poner las fórmulas, les voy a poner qué significa cada letra de cada fórmula, les voy a poner ejemplos resueltos, les voy a poner, digamos, las gráficas, las definiciones, les voy a poner todo lo que yo pueda ponerles acerca del tema,
lo más explicado y resumido posible. Esto con el propósito de que ustedes vayan entendiéndolo y todo. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Adiós.